Números capítulo 8. El Señor habla con Moisés y le dice: habla con Aarón y dile que cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar hacia la parte frontal del candelero. Aquí la instrucción es que Dios le está dando a Aarón por medio de Moisés, es decirle, cierto, que se preocupe de estas lámparas que deben estar encendidas en la parte frontal del candelero, porque esto era lo que Dios le había mostrado como modelo a Moisés y lo que él debía seguir tal cual como el Señor lo había dicho. Esto lo vemos del verso 1 al verso 4 y luego del verso 5 al verso 22 vemos que se debe hacer expiación por los levitas que iban a estar trabajando para Dios. Estos levitas tenían que ser rasurados en todo su cuerpo, debían lavarse sus vestidos y debían hacerse sacrificios. Después de esto, los israelitas ponían las manos sobre ellos, los sacerdotes los presentaban a Dios como personas que iban a estar como una ofrenda al Señor. Recuerda que ellos son los primogénitos, así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y dijo que cada animal tenía que ser primogénito. Ahora los levitas se convertían en estos primogénitos, se convertían en aquellos que estaban dedicados de forma completa, de forma plena al servicio de la obra del Señor. Y ellos son quienes tenían que trabajar entonces en el tabernáculo como personas consagradas a la obra de Dios. Luego del verso 23 al verso 26 vemos que estos mismos levitas que habían sido apartados, consagrados para la obra del Señor, podían comenzar a ejercer este servicio desde los 25 años hacia arriba. No podían hacerlo antes, sino que esa era la edad para comenzar a servir en el tabernáculo y esto tenía un límite que era hasta los 50 años. Después de eso no podían seguir ejerciendo este servicio en el tabernáculo, pero sí podían seguir sirviendo como guardias en el tabernáculo. Esto nos muestra, hermanos, cosas importantes por las cuales podemos meditar en este capítulo. Que al igual que los levitas, los oficiales de la iglesia de hoy, que son los ancianos y los diáconos, deben ser personas totalmente consagradas, apartadas y dedicadas para el servicio del Señor. Y estos son reconocidos también por el pueblo por la imposición de manos del presbiterio, aquellos ancianos que están ahí y reconocen este llamado que el pueblo también reconoce. Pero esto no es solamente para los oficiales de la iglesia, sino que todo cristiano tiene un llamado supremo a ser totalmente consagrado para el Señor. Está llamado a ser un sacrificio vivo para Dios. Hermano, te has entregado como este sacrificio vivo, estás completamente consagrado al Señor, estás completamente dedicado a la obra de Dios en todo tu ser. También es interesante esto del tiempo de servicio que tenían los levitas, que podemos ver que era limitado desde los 25 hasta los 50 años, o sea, 25 años de servicio. Y esto también es un buen principio para pensar en los oficiales de la iglesia, en los cuales deben comenzar en una cierta edad a servir, y también es bueno que tengan una cierta edad límite para que ellos terminen de servir. Y ahí ellos podrían seguir sirviendo, pero de una manera diferente. Por ejemplo, con la experiencia de ancianos, experiencia de diáconos, de enseñar y preparar a otras personas exactamente para hacer esto mismo. Uno debe preguntarse, hermanos, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres sabias del pueblo de Dios que siguen edificando a la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que quieren servir al Señor, aquellos que ya han servido al Señor y que pueden colaborar con la experiencia? Pero si tú también eres un joven y estás comenzando en la fe cristiana, debes aprender a servir al Señor desde joven, con todas tus fuerzas a Dios, esforzarte para entregarte cada día más al Señor, porque llegará el día en que tus fuerzas van a disminuir. Y entonces todo lo que hayas hecho en la obra de Dios podrá ser bueno, porque podrás ayudar a otros con la experiencia. Ahora sabemos que lamentablemente hay personas mayores
como también hay jóvenes que no han servido de forma plena ni se han dedicado de forma total a la obra del Señor. Y es por eso que necesitan venir en arrepentimiento y recibir este perdón y esta gracia que el Señor da para entonces volver nuevamente a dedicarse y a consagrarse para la gloria y el servicio de la obra de Dios.